se ven igual de azules. En la distancia parece que se unen. Mejor es que comprendas que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. 33. Please welcome our soloist, William Marks. Ahora sí, cuéntame, ¿qué viste? ¿Qué te pareció lo que viste? Bueno, he visto cualquier cosa menos música, que es lo que decía que iba a ser este caballero en los anuncios preliminares del video, únicamente escritos, ¿no? Es decir, para que haya música, para decir que estoy oyendo música o que estoy haciendo música, tiene que haber transmisión, tiene que haber un contacto que va de quien hace la música hacia quien la recibe. Es decir, es transmitir un sentimiento humano hacia el resto de gente. El sentimiento puede ser de amor, puede ser de admiración, puede ser de odio. Por ejemplo, de amor, el bolero Adoro. De odio puede ser las canciones de protestas. En fin, ¿no? Todas ahí lo único que hay es un caballero que va, se sienta, hace un remedo de abrir su piano para tocar, y un poco de gente que no se la visualiza, pero que al último ¿aplaude qué? Por eso me mando, antes que parecer un video musical, parece un video, que me disculpen, pero esa es mi manera de ver. Me da la impresión, cuando yo era estudiante de medicina y estaba haciendo las prácticas en el Hospital Psiquiátrico en Quito y en el Hospital San Lázaro. Es decir, un señor que va, simula que está tocando, y a gente que escucha lo que no suena y luego de eso aplaude. Es decir, una locura. Ya, tú acabas de decir algo sumamente importante ahorita, que escucha lo que no suena, ¿verdad? Exacto. Ya. Pero regresando a lo primero que dijiste, mencionaste que no hay transmisión alguna de ningún tipo de emoción ni sentimiento. En absoluto. Pero eso, mencionaste un bolero, Adoro, mencionaste la música protesta, pero eso desde la perspectiva lírica. ¿Qué pasa con la música que no tiene letra, sino que es únicamente instrumental? Igual, las notas transmiten eso, el sentimiento de una persona. Ya, entonces para ti no hay música porque no hay ejecución del instrumento. Claro, tiene que haber ejecución de un instrumento, o aunque sea sin instrumento, pero tiene que haber la vocalización. Entonces tiene que haber algo que salga de quien hace la música para quien la recibe. Caso contrario, no hay esa conexión. Es decir, yo puedo cantar yo solo, sí, para mí mismo, sí, puedo imaginarme cantar, lógico, todas esas cosas, sí, pero la música no es hecha para uno mismo, la música es hecha para transmitir, para decir. Bueno, hoy por hoy hay los autores, bien sea de cualquier tipo de obra respecto al arte, hay muchos que quieren transmitir algo y hay otros que simplemente no les interesa transmitir absolutamente nada, sino que simplemente el espectador, en este caso el escucha, ¿sí? Crea o se genere
un concepto de lo que está observando en ese momento, ¿sí? John Cage nació en 1912. Esta obra, como te digo, fue hecha 2 años después de tu nacimiento, fue hecha en el año 1952. Él vivió hasta el año 92. Es un compositor, entre tantas cosas, es pintor, hace algunas cosas dentro de varias ramas del arte, pero es un músico excesivamente controversial porque él perteneció al siglo XX, donde estábamos en una época totalmente modernista. Hoy por hoy estamos en el postmodernismo, que es como se conoce esta nueva época. Pero para su periodo, para su etapa de vida, era excesivamente adelantado. Él, como compositor, en este caso, lo que genera es que saca por completo la estética, es decir, la ejecución, el tema sonoro, lo elimina, lo aparta para darle paso al concepto de su obra. Eso es un principio del posmodernismo, la eliminación, el descarte del objeto para dar nacimiento al concepto. ¿Ya? Este señor en los años 1900 tuvo clases, alumno de músicos importantísimos como Schoenberg, por ejemplo, ¿sí? En los años 1930. Sin embargo, cuando él empezó sus estudios, se empezó a introducir mucho en la filosofía hindú, estudió mucho sobre el budismo y todo esto, le abrió la mente al señor, a John Cage, y él empezó a analizar y a crear desde otra perspectiva. Realmente, esto es considerado música y está registrado de 4.33, que se llama la obra, en todos los libros de música a nivel mundial. Es algo importantísimo dentro de la historia de la música, justamente por eso, porque él rompe con todo este esquema ya preestablecido o desarrollado y evolucionado durante toda la historia de la humanidad, que conocemos como música, rompe con esos esquemas para crear otros, justamente este tema del concepto. Algo que define muy bien o de manera muy concreta al posmodernismo en lo que se refiere al arte es la creación del concepto. Yo puedo presentar una hoja en blanco y decir que eso es arte porque mi concepto es tal. Obviamente tengo que argumentarlo, obviamente tengo que dar las razones por las cuales yo considero que este concepto o que esta pieza sea considerada arte. Pero más allá de lo estético, más allá de lo visual, más allá de lo perceptible a nivel auditivo, es realmente lo que interesa es el porqué de la obra. Y justamente es considerada música porque al inicio del video viste que decía todo lo que hacemos es música, ¿no? Él es el creador o el precursor de la música aleatoria. Que él haya generado este tipo de obras da pie a que hayan fusiones de estilos, fusiones de géneros. Antes de eso, en la época modernista y en la época clásica era imposible. Hago música clásica y me dedico a hacer música clásica, ¿sí? Era muchísimo más académico el tema musical, entonces se regía a reglas excesivamente estrictas. Él da pie a que se considere este término del bricolaje. El bricolaje no es otra cosa que la conjugación de varios elementos para crear una estética o para generar algo en específico. Entonces yo tomo un poco de cada cosa, ¿sí? Y creo algo desde cero. El bricolaje. El tema de la música aleatoria justamente se relaciona muchísimo con 4.33, porque lo que él hace es que esto está escrito en una partitura. O sea, por eso es que el señor se sienta en el piano y abre la partitura para poder leer. Pero lo que indica es tacet. Tacet es un término musical, académico, que indica que es silencio. Pero, ¿qué es el asunto? ¿Cuál es el asunto de esta obra? Que todo lo que rodea la obra, el sonido del aire acondicionado, el sonido de la tapa del piano, la respiración de las personas, la gente que tose en el teatro, todo eso es parte de la obra como tal, y todo eso genera la música
que nosotros vamos a expectar y escuchar al momento de ver la interpretación del 4.33? Debe haber, debe tener sentido lo que tú me dices, pero a mi manera de ver, es decir, la definición dogmática de lo que es la música. La música es un arte, ¿no? Y para hacer arte tiene que ser algo que pueden hacer pocos frente a la mayoría de gente. Por eso es un artista, es un grupo de gente que tienen esa capacidad especial de hacer algo mucho mejor de lo que lo pueden hacer los demás. Entonces, No necesariamente, porque lo que puede ser mejor para ti puede ser peor para mí, o viceversa. Eso es un tema ya de perspectiva. bueno, mira, yo me voy, por ejemplo, en el sentido de los pintores surrealistas. Los pintores surrealistas no pintan imágenes exactas, el paisaje bonito, el mar, las aves, o algo tenebroso, en ningún momento, sino que son trazos, son rayas, son colores, son cosas, pero que eso sí, de alguna u otra manera, es apreciado individualmente por cada uno de los observadores, por ejemplo, es decir, en comparación a lo que hacen estos caballeros, hasta los animales. Se transmiten sus sentimientos a base del canto muchas veces. Las ballenas, las aves para llamar a su pareja cuando están claro, dispuestas a aparearse. Es un tipo de comunicación. Lógico. Y cuando no existe eso, no hay entonces música, no hay el canto. Pero fíjate que eso es también debatible, porque inclusive dentro del video hay un link que la persona que subió el video te da, que es los comentarios de los espectadores luego de la obra, luego de haber presenciado 4.33, qué es lo que consideran ellos, qué fue lo que... Hay unos que dijeron, bueno, yo no sabía que iba a pagar para no ver nada. Sin embargo, hay otros que dicen, me transmitió, o más bien, más que transmitir, me creó una atmósfera riquísima para poder meditar, para poder escucharme a mí mismo, ¿sí? Sin necesidad de tener que estar escuchando un instrumento sonar, por ejemplo. Entonces, más allá de que yo te convenza o no de que esto es música, porque tú tienes ya un concepto establecido desde mucho antes de lo que es para ti la música, quiero transmitirte y que sepas que justamente este personaje, John Cage, es excesivamente determinante en toda la historia del arte en general. No solamente de la música, sino del arte en general, porque justamente creó nuevos esquemas, o más bien rompió aquellos esquemas excesivamente cuadrados para ciertas personas en los cuales se manejaba el arte anteriormente. Es decir, él tomó a que todo lo que se escucha en el medio ambiente, todo lo que se escucha en nuestra atmósfera, en el diario vivir, puede llegar a ser música. Él tiene una obra que está también documentada y que también está en video, en YouTube lo pueden encontrar, se llama Walk Water, ¿sí? Caminando o el agua caminando, ¿sí? Y no es otra cosa más que sonidos de vasijas, de radios, de ollas hirviendo, de pitos, hay un piano de por medio, pero no se encarga de hacer acordes ni notas específicas, sino bulla, porque para muchos puede ser bulla, ¿no? Y conjugado, él genera justamente una obra musical. Él establece y él afirma que lo bonito y lo interesante de este tipo de conjugaciones es que no necesariamente tiene que ser exacta a una anterior. Es decir, si yo agarro y voy a la esquina en Francisco Orellana, en la avenida, y me pongo a grabar los sonidos de los autos, de los camiones, y todo lo que sucede, la gente, en fin, no va a ser exactamente igual a que si yo después de un día después voy y grabo igual, a la misma hora y todo. Entonces eso da un tema y da la pauta y el concepto de la música aleatoria, que da y deja a su intérprete expresarse e implementarla de la manera que él considere. Inclusive existen muchos casos en los cuales están puestos los acordes de una canción, pero no está
determinado el tiempo, por ejemplo. Entonces, puede venir Humberto Bermeo Correa, tocarla a cierto tiempo, y puede venir Humberto Bermeo Franco y tocarla muchísimo más lento. Sigue siendo la misma canción, pero en diferente métrica, diferente ritmo, entonces no va a ser igual una como otra. Entonces, es justamente esa la premisa que nos deja John Cage, el tema de considerar y apreciar el arte de otra forma, de considerar que todos los sonidos que nosotros tenemos en nuestro diario vivir pueden ser elementos para crear arte, romper por completo todos esos paradigmas que habían establecidos desde la época clásica, durante toda la historia de la humanidad, hasta el entonces, que fue 1952. Claro que fue muy difícil para muchísima gente aceptar, de hecho, hasta ahora, por ejemplo, para ti es muy difícil aceptar. Imagínate para la gente que vivía en ese momento. Un ejemplo. El himno nacional de todos los países unifican un criterio. El rato en que la selección ecuatoriana está cantando el himno nacional en el estadio de Wimbledon o en el Maracaná o donde quiera que sea, unifica no solo a los futbolistas, sino a la gente que estamos acá. Es decir, pensamos en la patria, correcto, pensamos en lo que somos y nos sentimos orgullosos y nos da una unificación. Sentido de pertenencia. Eso, pero lógicamente eso tiene una letra, tiene ritmo, tiene notas, concatenación, marcialidad, en fin, todo lo Pero es que eso, por ejemplo, los himnos como tal fueron creados, concebidos en una época de la historia de la humanidad que se llama romanticismo. lógico. ¿Okay? Y justamente todos los autores en el romanticismo, por eso se llama romanticismo, lo que buscaban era transmitir emociones, transmitir felicidad, tristeza, rabia, alegría, en fin, pero era justamente eso, la transmisión de sentimientos por medio de sus obras musicales, obras plásticas y demás. Bueno. Pero hoy por hoy ya no se busca, o en este caso muchos, hay una apertura al mundo del arte que te brinda total libertad de poder transmitir o de no querer transmitir absolutamente nada con tu obra, pero sigue siendo arte. ¿Ya? Debe ser. Sigue siendo arte. En todo caso, como te decía, este señor es una pieza primordial para la música de hoy por hoy, ¿ya? Donde pues existe una mezcla de estilos infinita, porque inclusive en la música nacional, en la nuestra, se hace ya con mezclas. Tenemos muchísima influencia de la cultura afroamericana, ¿verdad? Tenemos muchísima influencia de Europa, tenemos el pasillo es música nacional nuestra, de hecho se la considera más ecuatoriana que colombiana, más ecuatoriana que boliviana, de hecho el pasillo se lo encasilla en el Ecuador directamente, por nuestro mayor exponente que fue Julio Jaramillo. Sin embargo, es música que comparte nacionalidades. El pasillo también se hace en Colombia, se hace en Colombia, se hace en el Perú, en fin. Pero por ejemplo el vals peruano, que tanto te gusta a ti, esa es una mezcla. Esa es una mezcla total de ritmos y de aires que se vinieron pues, obviamente acá en nuestra tierra y pues con influencia europea. Entonces, ese concepto de generarse o dejarse influenciar por otros elementos, por otras vertientes del arte, no existía antes. No existía antes de que John Cage venga y ofrezca 4.33. Ha hecho muchísimas más obras donde él genera controversia por completo, como la que te acabo de mencionar del agua. Pero es justamente por eso, porque él estaba innovando, él estaba pensando mucho más allá de lo que en su momento se pensaba. Claro. Yo no lo he conocido al caballero, jamás lo he escuchado, jamás he visto ninguna cosa de él. Pero por ejemplo, si es que vos llevas en nuestro medio, o yo creo que en muchos medios de todo el mundo,
en la mayoría de medios, debe haber muy poca gente que considera eso música. que vaya para verlo a un señor salir, abrir la tapa del piano, poner un cronómetro ahí y una vez que el cronómetro le dé el tiempo adecuado, cerrar el